Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, el amor, la conexión y esa chispa que lo hace parecer verdaderamente ilimitado. Hoy vamos a hablar de una pareja que para muchos encarna precisamente eso, esa magia que trasciende las pantallas y nos llega al corazón. Así que prepárense porque vamos a desgranar el amor de Serkan y Özge sin límites. Si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundo para hacer clic en ese botón de suscripción y la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos encanta tenerlos aquí y ver cómo crece esta comunidad, cada día más grande y más conectada por la fuerza de las emociones que compartimos. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace que una relación, especialmente en el ojo público, parezca tan fuerte, tan real, tan bueno sin límites? No hablo de relaciones perfectas, esas que a menudo son ficticias y poco realistas, sino de esas conexiones que nos tocan el alma, que nos hacen suspirar y soñar con encontrar algo similar en nuestras propias vidas. Para muchos de ustedes, y lo sé porque me lo hacen saber constantemente en los comentarios, la pareja formada por Serkan y Özge es el epítome de eso. Sus nombres juntos evocan instantáneamente una imagen de complicidad, de apoyo mutuo incondicional y de un amor que parece haber superado innumerables pruebas, tanto en la ficción que tanto amamos como, a juzgar por lo que percibimos y sentimos, en la vida real. Hoy vamos a explorar no solo la dinámica que los hizo tan queridos en nuestras pantallas, sino también las razones profundas y multifacéticas por las que su conexión sigue resonando con tanta fuerza mucho después de que las cámaras se apagaron y las historias concluyeron. Vamos a analizar con toda la pasión que este tema merece, los elementos clave que, en mi humilde opinión, hacen que su amor parezca verdaderamente ilimitado, trascendiendo el tiempo y el espacio de la narrativa. Primero hablemos de la magia insuperable de la interpretación, de ese arte que permite a los actores dar vida a personajes y, en el proceso, crear una química que se siente tan real que se confunde con la vida misma. Serkan y Özge en sus roles, crearon personajes que se sentían increíblemente humanos, con sus defectos adorables, sus miedos profundos, sus aspiraciones nobles y sobre todo con un amor que, si bien a menudo era complicado, se sentía auténtico y poderoso. La química entre ellos era palpable, ¿verdad? No era solo una atracción superficial, algo que se ve a menudo en la pantalla y que se desvanece tan rápido como llegó, se sentía como una conexión genuina, un hilo invisible que se construyó meticulosamente escena tras escena, mirada tras mirada, gesto tras gesto. A menudo cuando vemos a actores que logran esta conexión tan profunda, es porque hay algo más que solo seguir un guión al pie de la letra. Hay una comprensión mutua y profunda de los personajes que interpretan, una confianza ciega para entregar las emociones más vulnerables, incluso aquellas que son difíciles de exponer, y una habilidad innata para reaccionar el uno al otro de una manera que se siente orgánica, fluida y sobre todo, real. Pensemos en la forma en que Serkan, en su personaje, protegía a Özge. No era una protección posesiva o asfixiante, sino una que emanaba de un profundo respeto y una necesidad innata de velar por su bienestar. Y como Özge, con esa dulzura y determinación que la caracterizaban, veía más allá de las apariencias, de las corazas que Serkan a veces se ponía, para llegar a su verdadero corazón. Eso, señoras y señores, era oro puro. Crearon un lenguaje no verbal propio, un entendimiento silencioso que hablaba volúmenes, más allá de las palabras escritas en un guión. La tensión romántica que construyeron, esos momentos de miradas furtivas que decían más que 1000 discursos, esos roces accidentales que parecían tan cargados de intencionalidad, todo ello contribuyó de manera magistral a hacer que su historia de amor fuera no solo fascinante, sino también profundamente creíble y conmovedora. Cada mirada era una promesa, cada gesto una declaración, y cada silencio estaba lleno de emociones no expresadas que el espectador sentía de forma visceral. Y no podemos olvidar ni por un instante la evolución de sus personajes, un pilar fundamental para que un amor sea verdaderamente duradero y por ende ilimitado. En muchas historias las parejas comienzan con una conexión instantánea, un flechazo que parece perfecto desde el principio. Pero lo que hace que un amor sea verdaderamente ilimitado, lo que lo distingue de un simple romance pasajero, es la capacidad intrínseca de crecer, de adaptarse, de transformarse juntos a medida que la vida los pone a prueba. A lo largo de sus proyectos vimos a Serkan y Özge enfrentarse a desafíos monumentales, a verdaderas tormentas que amenazaban con separarlos.
Es de malentendidos dolorosos y obstáculos externos insuperables hasta dudas internas que corroían la confianza y un crecimiento personal que a veces los llevaba por caminos separados. Cada conflicto, cada adversidad, los forzó a redefinirse, a reafirmar su amor con una fuerza renovada y a fortalecer su vínculo de una manera que solo las pruebas pueden lograr. No se trataba solo de un felices para siempre fácil e inmediato, sino de un viaje vital, lleno de altibajos, de momentos de profunda felicidad y de instantes de desesperación. Vimos a sus personajes madurar, aprender de sus errores, crecer como individuos y, lo más importante, aprender el uno del otro. Construyeron una relación basada en pilares sólidos de respeto mutuo, admiración profunda y, sí, una paciencia que a veces parecía infinita, esa paciencia que se necesita para amar a alguien de verdad, con todas sus imperfecciones. Esta capacidad de superar las adversidades juntos, de apoyarse en los momentos más oscuros y de celebrar juntos los triunfos, es un testimonio rotundo de la fuerza inquebrantable de su conexión. Es un reflejo palpable de cómo el amor, cuando es profundo y genuino, puede ser un motor poderoso para el cambio, para el crecimiento personal y para la construcción de un futuro compartido. Piensen en las innumerables veces que uno de ellos estuvo en su punto más bajo, sintiéndose derrotado y solo, y el otro estuvo ahí, incondicionalmente, para levantarlo, para recordarle su valía, para ser su roca y su refugio. Esa es la clase de amor que se queda contigo, el que te marca, el que te hace creer firmemente en la posibilidad de algo real, duradero y verdaderamente extraordinario. Pero la magia y el concepto de sin límites de su amor no se quedan confinados a los confines de la ficción, ¿verdad? Para muchos de nosotros, los fans que seguimos sus pasos con tanta devoción, lo que hace que esta pareja sea tan excepcionalmente especial es la profunda y persistente percepción de que su conexión trasciende las pantallas de televisión y de cine. Las interacciones que vemos en las redes sociales, esos pequeños gestos de cariño que comparten públicamente, las apariciones conjuntas en eventos que nos regalan momentos de pura felicidad, las menciones mutuas y cariñosas en entrevistas. Todo esto alimenta esa creencia, esa esperanza de que su química y su afecto son reales, profundos y genuinos. Es esa chispa de autenticidad, esa sensación de que lo que vemos es real, lo que cautiva de tal manera a los fans. Cuando los vemos interactuar, tanto en sus proyectos como fuera de ellos, parece haber una alegría palpable y una comodidad natural en la presencia del otro. Esa complicidad evidente, esa risa compartida que resuena en nuestros corazones, esa mirada de entendimiento mutuo que no necesita palabras, son esos pequeños detalles, esos fragmentos de verdad, los que nos hacen suspirar y pensar con una sonrisa en el rostro. ¡Qué linda pareja! ¡Qué conexión tan especial! Y es que en un mundo a menudo saturado de apariencias, de poses y de falsedades, ver una conexión que parece tan genuina, tan vulnerable y tan sincera, es algo verdaderamente especial y reconfortante. Es un recordatorio poderoso de que el amor puede manifestarse de innumerables formas, y cuando es real, cuando es puro, se siente en el aire, se percibe en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio. Es una energía que nos contagia y nos hace sentir parte de algo hermoso. Además, su amor parece ser un amor que inspira, un amor que irradia y contagia positividad. Inspiran a otros a buscar esa misma clase de conexión profunda, a no conformarse con menos, a creer en la posibilidad de encontrar a alguien que te entienda de verdad, que te apoye incondicionalmente en tus sueños y en tus luchas, y que te haga sentir que juntos pueden conquistar el mundo. Inspiran a otros a ser más abiertos con sus emociones, más vulnerables en sus relaciones y a valorar profundamente las conexiones que ya tienen en sus vidas. Y esta inspiración, creo yo, es una de las facetas más poderosas y trascendentales del amor ilimitado. No se trata solo de dos personas encontrando su felicidad, sino de cómo esa conexión, esa armonía, esa fuerza compartida, irradia hacia afuera, tocando las vidas de quienes los observan y animándolos a buscar lo mismo. Nos recuerdan de la manera más bella, que el amor no tiene por qué ser perfecto para ser maravilloso. Puede ser real, imperfecto, lleno de desafíos, y a pesar de todo, ser increíblemente hermoso, fuerte y duradero. Es ese recordatorio constante de que incluso en medio de las dificultades de la vida, incluso cuando todo parece oscuro, hay esperanza, hay apoyo incondicional y siempre habrá una mano amiga dispuesta a levantarte y a guiarte. También me parece fascinante y digno de admiración cómo han logrado mantener un cierto nivel de misterio y sobre todo, un profundo respeto por su privacidad, mientras que al mismo tiempo comparten lo suficiente con su audiencia para mantener esa conexión viva y significativa. No vemos cada detalle íntimo de su vida privada,
y eso, paradójicamente, hace que los momentos que sí comparten sean aún más valiosos, más preciados. Nos permite apreciar la profundidad de su relación, la ternura de sus gestos y la solidez de su vínculo sin sentirnos intrusivos, sin cruzar esa línea delicada entre admiración y curiosidad morbosa. Es un equilibrio muy difícil de lograr, y parece que ellos lo han manejado con una gracia excepcional y una autenticidad desarmante. Esta discreción, combinada inteligentemente con esos momentos de vulnerabilidad compartida y de afecto sincero que nos permiten atisbar, crea una narrativa fascinante que va mucho más allá de la pantalla. Es como si nos invitaran a una parte hermosa de su mundo, un mundo de amor y complicidad, pero manteniendo siempre esa esfera íntima y sagrada que les pertenece solo a ellos, protegiéndola con celo. Para mí el concepto de sin límites en el amor de Serkan y Özge se resume, después de este análisis, en varios puntos clave y entrelazados. Primero, la profunda y conmovedora conexión actoral que, gracias a su talento, se tradujo en personajes increíblemente creíbles y emocionalmente resonantes, que se quedaron grabados en nuestros corazones. Segundo, la notable evolución y el crecimiento constante de su relación a través de innumerables desafíos, demostrando la fortaleza, la resiliencia y la asombrosa adaptabilidad del amor verdadero. Tercero, la palpable percepción de autenticidad y complicidad en sus interacciones fuera de la pantalla, un reflejo de su conexión genuina que cautiva y enamora a sus seguidores día tras día. Cuarto, la poderosa inspiración que su relación proporciona a otros, animando a creer firmemente en la posibilidad de encontrar conexiones profundas y significativas en nuestras propias vidas. Y finalmente su admirable habilidad para mantener un delicado y respetuoso equilibrio entre su privacidad y la conexión genuina con su audiencia, lo que añade una capa adicional de respeto, admiración por su forma de gestionar su vida pública y privada. Así que ahí lo tienen, mis amigos, mi querida comunidad de amantes de las historias que nos llegan al alma. Hemos explorado juntos con pasión y admiración, qué es lo que hace que el amor de Serkan y Özge se sienta tan ilimitado, tan especial, tan inspirador. Ha sido un viaje fascinante, ¿no creen? Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar los detalles de esta conexión que tanto nos inspira y nos emociona. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué es lo que más les atrae de su relación? ¿Hay algún momento en particular, alguna escena, alguna interacción que los haya marcado de forma especial y que deseen compartir? Por favor, no duden en dejar sus pensamientos, sus opiniones y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, aprender de ustedes y conversar con esta comunidad tan increíble. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir descubriendo más contenido sobre sus parejas favoritas, sobre el amor en todas sus manifestaciones, sobre las relaciones humanas y todo aquello que nos hace ser quienes somos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Su apoyo constante significa el mundo para nosotros y nos permite seguir creando contenido que esperamos que disfruten y que les aporte valor. Gracias infinitas por estar aquí, por su valioso tiempo y por ser parte fundamental de esta increíble comunidad que construimos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más pasión por el amor. Hasta entonces, cuídense mucho, ábranse al amor en todas sus formas ilimitadas y dejen que sea su guía. ¡Chao!